Bueno, mi nombre es Elisa Frank-Bus, soy graduada de la maestría en aplicaciones de información espacial del Instituto Gulich y ahora actualmente trabajo en CONAE. Mi carrera de base es la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente. Y en este seminario, junto a mis compañeros de equipo, le vamos a contar qué estamos construyendo con el espectroradiómetro. Los temas a tratar más o menos son qué es un espectroradiómetro, quiénes lo estamos utilizando o estamos vinculados con el espectroradiómetro, qué hemos hecho con el espectroradiómetro del Gulich en el 2024, qué planeamos para el 2025. Y a lo largo de la presentación van a ver esas estrellitas que están ahí, que va a marcar un poco los hitos que hemos logrado en este último año de trabajo. Vamos a hablar de un único año de trabajo porque hace un año que tenemos este espectroradiómetro entre nosotros. El espectroradiómetro del Gulich llegó al Gulich en diciembre de 2023 y bueno, llevamos solo el 2024 como año de trabajo. Bueno, ¿qué es un espectroradiómetro? Primero vamos a definir la espectrorradiometría como la ciencia de la medición de la radiación electromagnética en términos que pueden ser de potencia, polarización, distribución espectral o cualquier otro parámetro que pueda ser relevante. Y un espectroradiómetro es un instrumento capaz de medir la distribución espectral de radiancia de una fuente. Ahí en la figura de la derecha ustedes pueden ver una foto del protagonista que debería estar en sala también. Ese es el espectroradiómetro del Gulich y la UFS. Es una SD Field Spec 4 o 4. Y está marcado como un hito porque nos parece importante que una institución como el Gulich o como la UFS cuenten con un espectroradiómetro de este tipo, ¿sí? Puedan tener un instrumento de este tipo. Y una cosa que queremos aclarar es diferenciarlo un poco de otros instrumentos. Incluso ustedes van a notar que yo misma a lo largo de la presentación voy a hablar del radiómetro, pero un espectroradiómetro y un radiómetro son dos cosas diferentes. O sea, cuando yo diga radiómetro, me voy a estar refiriendo a ese espectroradiómetro que está ahí con ustedes. Un radiómetro mide la radiancia total, no separa a lo largo del espectro. Y también lo vamos a diferenciar de un espectrómetro y de un espectrofotómetro, que son palabras que a veces se confunden. El espectrómetro mide el espectro de frecuencia de una señal y el espectrofotómetro mide el espectro de absorción de una muestra. Y cabe hacer la aclaración que también contamos en el laboratorio del Gulich con un espectrómetro y un espectrofotómetro. Uno pertenece a Ana Ferral y el otro es propio del laboratorio, pero no contamos con un radiómetro. Por más que yo use la palabra radiómetro para referirme al espectroradiómetro, no contamos con un radiómetro en el LEO, en el laboratorio de electroóptica del Gulich y la UFS. Bueno, ¿qué mide un espectroradiómetro? Vamos a decir que el espectroradiómetro mide la potencia de la radiación electromagnética que atraviesa una superficie de área A proyectada en una dirección en un ángulo sólido omega, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí el grafiquito que lo ilustra, y lo que está bueno aclarar acá es que esa área A es como una superficie matemática. Y no necesariamente tiene que ser una superficie como la concebimos, sino que puede ser, por ejemplo, un cubo de aire, ¿no? Y puede ser la radiación que atraviesa ese cubo de aire. ¿Por qué medimos con un espectroradiómetro? Bueno, porque al medir con el espectroradiómetro nosotros podemos obtener características de las superficies o muestras analizadas, dependiendo del campo de iluminación, y esas características nos permiten identificar qué hay en la muestra o qué tipo de superficie es, ¿sí? Y según distintos diseños experimentales, a partir del espectroradiómetro, podemos obtener distintas magnitudes físicas, como la reflectancia, la absorción y la transmisión.
Bueno, ¿por qué empezar a usar datos de espectroradiómetro justo en este momento? Acá lo que les muestro es una tabla que presenta a los distintos satélites o plataformas con sensores hiperespectrales que estuvieron en órbita, que están en órbita o que van a estar en órbita a futuro, ¿no? Hay múltiples satélites con sensores hiperespectrales que están siendo utilizados y que miden la información con esta misma idea de cómo la mide el espectroradiómetro, ¿no? Podemos resaltar que hay un satélite argentino de la mano de Satellogic, que tiene un sensor hiperespectral, y además podemos resaltar acá al satélite PACE de la NASA, que va a brindar información hiperespectral con un tamaño de píxel aproximadamente como el píxel de MODIS. Y también podemos resaltar a SBG, que también es de la NASA, y a CHIME, que es de la ESA, que lo agregamos a la tabla porque no estaba, que van a presentar una resolución espacial más similar a la de Landsat, de 30 metros. Y la particularidad que tienen estos tres satélites es que van a estar brindando información con cierta frecuencia, que no son a demanda como viene ocurriendo con el satélite Prisma de los italianos, que es un satélite con un sensor hiperespectral que brinda información, pero uno tiene que solicitar la captura de la imagen. En este caso, estos satélites que se van a poner en órbita, bueno, PACE ya está en órbita, nos van a brindar información con cierta frecuencia para caracterizar la superficie del planeta. Bueno, y cuando yo hablé un poco de por qué medimos con el espectroradiómetro, para qué lo usamos, y con la idea esta de caracterizar muestras o superficies, había un gráfico de lo que son las firmas espectrales, ¿no? Estas firmas o esta información de las muestras o las superficies se obtienen con distintos espectroradiómetros en distintas partes del mundo y se suelen poner a disposición en algo que se conoce como una biblioteca de firmas espectrales. Acá tenemos varios ejemplos en los links y según la cantidad de iconitos que tengan a la izquierda, es el tipo de información o de datos que están brindando, ¿no? Hay algunas que son como más completas, que tienen más variedad, y hay otras que son como más específicas, por ejemplo, solo de agua o solo de bosque. Y tenemos que resaltar ahí que la CONAE cuenta con una biblioteca de firmas espectrales, donde hay firmas hechas con espectroradiómetros que no son este espectroradiómetro del Gulich y la UFS, sino que son otros espectroradiómetros con los que cuenta CONAE. Desde este grupo de espectralistas hay una propuesta que es poner a disposición los datos que nosotros generamos con el espectroradiómetro en lo que nosotros llamamos una base de conocimiento espectral que va un poco más allá de lo que es una biblioteca de firmas. Eso lo voy a explicar en las próximas diapositivas, pero la idea es poner a disposición los datos para que la gente los pueda descargar, para que puedan ser utilizados. En primera instancia, si esa base se genera o se va a estar generando, va a contar con datos de mediciones en agua, porque son los datos con los que más experiencia tenemos hasta el momento. Bueno, y además le queremos compartir acá algunos títulos de publicaciones que muestran que los datos de espectroradiómetros se están utilizando mucho, ya sea más para tareas de laboratorio, de calibrado de sensores, o puede ser para caracterización de la calidad del agua, para lo que es color del océano, para lo que es caracterización de especies de árboles. Y en esta diapo queremos resaltar uno de los trabajos más recientes hechos con datos de espectroradiómetro, de acá del grupo de la comunidad del Gulich, que es un trabajo de caracterización de la cobertura de la vegetación nativa en el Chaco Serrano, con datos de espectroradiómetro. Otro espectroradiómetro de CONAE, pero no el espectroradiómetro con el que contamos ahora.
Es un trabajo de Juan Pablo Luoni y Mariela Aguilera y otros colaboradores, y bueno, usaron un espectroradiómetro. La particularidad de este trabajo es que para medir la vegetación nativa del Chaco por su altura, tuvieron que subir el espectroradiómetro a una grúa para poder tomar las firmas espectrales de la vegetación desde arriba, como las estaría viendo, por ejemplo, un satélite. Bueno, ahora voy a hablar un poco de quiénes lo usamos o quiénes estamos de alguna u otra manera vinculados con el espectroradiómetro del Gulich y la UFS. Mientras ustedes miran lo bonito que somos, yo voy a tomar agua. Bueno, acá dice los espectralistas, que es como nos hacemos llamar, y lo consideramos un hito, porque una cosa que el espectroradiómetro logró durante el último año es constituir un grupo interdisciplinario que se encuentra trabajado, motivado, con intereses para hacer cosas, que comparte ideas, ¿no? Y eso está muy bueno. Tenemos acá, o vemos en la imagen, como 3 grupos principales, pero en general hacemos como cambios de roles o participamos en distintos proyectos dentro del grupo de especialistas. Lo que se ve en el óvalo celeste son lo que nosotros llamamos históricamente como los operadores, son las personas que miden o que salen a campo con el espectroradiómetro. La persona con más experiencia dentro del grupo es Francisco Nemiña, que fue la persona que recibió el espectroradiómetro del Gulich y que lo sacó de la caja y que hizo las primeras pruebas. Y como Fran no se encuentra presente físicamente en el set, sino que trabaja en CONAE Buenos Aires, nos nombraron a mí y a Raúl como operadores del radiómetro porque era necesario tener 2 operadores que pudieran usarlo y manipularlo acá en el set. Y después se fueron sumando el resto de los operadores según las distintas campañas que fueron surgiendo. Juan Pablo Brum se sumó el año pasado a una de las campañas que hicimos a Jujuy. Después, Leandro y Emanuel pertenecen a la gerencia de proyectos de la CONAE y ellos utilizan el espectroradiómetro para hacer trabajo de calibración de sensores o puesta a punto de sensores para el proyecto Sabiamar de CONAE. Ellos vienen y retiran el espectroradiómetro y lo utilizan en el laboratorio en Bariloche. Después está Ana Ferral. Ana fue muy importante en la compra y en la adquisición del espectroradiómetro junto a Jorge Rubio. Ellos se ocuparon de la compra y ahora Ana es una de las personas que más lo usa o lo solicita para caracterizar el agua de los distintos embalses en lo que es Córdoba. Y tenemos también a Marco, que es operador del espectroradiómetro, pero que junto con Raúl y con Bubi pertenecen al LEO, al laboratorio, y se ocupan también de lo que es el mantenimiento, la guarda, el seguimiento y la garantización de la calidad del espectroradiómetro dentro del laboratorio. Y después finalmente tenemos el grupo en color rosado, que es el grupo que se está encargando de esto que es la base de conocimiento espectral, que es la puesta a disposición de los datos para que puedan ser utilizados por otras personas. En ese grupo también está Fran Nemiña y está Fernando Roda, que es de CONICET, que se ha incorporado al Gulich el año pasado. Pablo Sader, que también es del Gulich. Y está Ivana Troper, que pertenece a la gerencia de vinculación tecnológica de CONAE y que ya tiene experiencia trabajando con datos de espectroradiómetro, entonces está colaborando con nosotros en este tema. Bueno, ahora vamos a empezar a contar un poco qué es lo que hicimos en el 2024. Mientras ustedes ven el meme, yo voy a tomar agua. Lo que van a aparecer a continuación en las diapositivas son mayormente los hitos que hemos tenido con el espectroradiómetro.
Uno de los principales hitos que queremos destacar es la gran cantidad de campañas que hemos desarrollado. Hemos hecho alrededor de 15 campañas durante 2024, entre las que fueron a campo y las que se realizaron en laboratorio. Y acá figuran algunas de las más importantes. Hubo una campaña Chilecito en La Rioja con gente de España, del CSIC y de la Universidad de Cádiz, donde se caracterizaron efluentes provenientes de la minería. Hubo 2 campañas a Jujuy, que fueron nuestras 2 primeras campañas como servicio a un tercero para la caracterización de rocas y minerales. Hubo varias campañas para la gerencia de proyectos de CONAE en el marco del proyecto de Sabiamar, como mencioné anteriormente, donde están Leandro y Emanuel. Y hubo varias campañas que hicimos en el laboratorio de electroóptica que tienen que ver con el mantenimiento y el seguimiento de la calidad del espectroradiómetro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la base de conocimientos espectrales que mencioné anteriormente, que es la forma de almacenar los datos y ponerlos a disposición para que puedan ser utilizados. Esto lo lleva a cabo el grupo que estaba resaltado con el óvalo rosa. Los chicos se basan en los principios FAIR, que son principios internacionales para poner a disposición datos de este tipo. Estos principios establecen que los datos deben ser findeables, o sea, encontrables, ¿no? Que la persona que los quiera o esté interesado en usarlos los pueda encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables, o sea, que se puedan se sepa bien cómo se obtuvieron para poder utilizarlos en relación a otros datos y que sean reusables, ¿no? Que los puedan reusar. Para cumplir con estos principios, los chicos se basan en lo que es la semántica y la ontología y generan estos grafos de conocimientos como el que ustedes ven ahí en pantalla, donde aparecen clases y sus relaciones, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, ahí vemos que en estos grafos no solo se va a incluir o se va a considerar la medición que se ha hecho con el espectroradiómetro, sino toda otra información necesaria para caracterizar esa medición. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de caracterización del lago San Roque, la información del proyecto también va a estar incluida o va a estar vinculada en el grafo. A su vez, dentro del proyecto vamos a tener distintas campañas, porque el lago se caracteriza con cierta frecuencia. Después está lo que es el deployment, que en el caso del lago San Roque, el deployment es el barco o la lancha en la que se suben para medir, se mide desde una lancha. Luego están las observaciones o las mediciones propiamente dichas, y a su vez se puede agregar acá en el grafo toda la otra información anexa que acompaña la medición y que sea importante. Y que se mida, por ejemplo, incluso con otros sensores. Por ejemplo, en el lago San Roque es importante medir el viento porque el viento genera oleaje y eso modifica o altera la medición, ¿no? Entonces es importante registrarlo. También en algunos casos pueden estar midiendo clorofila con una sonda o utilizando el disco de Secchi, como se ve ahí en la imagen. Bueno, toda esa información también va a acompañar al dato espectral que se está compartiendo para que haya suficiente información de cómo se realizó la medición y se pueda saber más para reutilizar ese dato. Como dije anteriormente, para hacer todo esto los chicos se basan en la semántica, que le permite definir adecuadamente los conceptos, o sea, las clases que aparecen en el grafo, y también es importante establecer adecuadamente las relaciones entre esas clases. Como un hito de esta parte, de este proyecto, del grupo, hay que resaltar que el año pasado sacaron una publicación con Fer Roda como primer autor en el Argencon 2024, así que si están más interesados en el tema, pueden pasar a leer esta publicación.
Bueno, y un poquito más de base de conocimientos espectrales, porque por ahí es un tema que es un poco difícil de seguir o de entender. Los chicos pretenden crear una plataforma que sea compatible con la Semantic Sensor Web. Bueno, eso no lo dije anteriormente. Para hacer estos grafos de conocimiento, ellos se basan en estándares internacionales como los de la OGC, que se ve el icono ahí, pero también como los de la Unión Europea o de la W3C. Entonces van a buscar crear esta base que sea compatible con lo que ya existen los estándares internacionales. Van a tomar cosas de esos estándares, pero a su vez van a construir una base propia. Entonces, retomando el ejemplo del lago San Roque, supongamos que ese humedal que está dibujado ahí es el lago San Roque, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro objeto de interés o el lago que queremos caracterizar, luego tenemos el pan grip del radiómetro, que sería donde está el sensor, donde está la sonda que va a medir. Eso nos va a generar la base de datos espectrales, ¿no? Los datos espectrales que estamos midiendo, pero a su vez también vamos a considerar el contexto que dijimos anteriormente, como el viento, la iluminación, la clorofila, y también vamos a incorporar los datos del proyecto, ¿sí? Para que haya una idea de para qué se tomaron esos datos, o en qué contexto, con qué idea se tomaron esos datos. Todo eso genera una base de conocimiento que está basada en ontologías para establecer esas relaciones entre las clases, entre las distintas clases definidas. Y finalmente eso pasa a estar disponible en una interfaz, o lo que ahí se denomina como endpoint, donde esta información aparece con un lenguaje en particular, que es SparkQL, y uno como usuario le puede hacer preguntas al SparkQL, o sea, a la interfaz con ese lenguaje, para obtener información que esté almacenada en esa base. En este caso hay que saber ese lenguaje para poder hacer las consultas. Lo que estaría bueno, interesante a futuro, es que podremos contar con un LLM tipo ChatGPT que haga como de intermediario, al que nosotros le hagamos las preguntas como nosotros las conocemos y que tome la información de la base y la transmita hacia el usuario. Bueno, vamos con el siguiente hito. ¿Dónde está Raúl? Raúl está conectado. Bueno, Raúl está en Italia, está becado por 6 meses para una estancia allá en Italia. Está en concreto en Milán. Se fue a trabajar con el grupo de Claudia Giardino. También está allá Sofi Paná, que está haciendo, si mal no recuerdo, su doctorado acá en el Woolwich con Ana Ferral. Ellos están trabajando en el National Research Council of Italy. Y la propuesta de Raúl para estos 6 meses incluye principalmente 3 cosas. Una es aprender protocolos de uso de radiómetros y espectroradiómetros en mediciones in situ. Fíjense que separamos radiómetros de espectroradiómetros porque dijimos que eran 2 cosas diferentes. También aprender sobre el procesamiento de estos datos y su relación con datos satelitales. Y además comprender un poco cómo trabaja en el tema de la calibración y la caracterización del espectroradiómetro en laboratorio allá en Italia, para ver qué podemos implementar nosotros en concreto acá en Argentina. Le preguntamos a Raúl si tenía algo más para contar y dijo que sí, que existía la posibilidad de que participe de 2 workshops, uno de Copernicus, que será ahí en Italia, y otro que será en Estonia. Y estos son 2 de los workshops internacionales más importantes en lo que tiene que ver con radiometría de agua y color del océano. Bueno, otro hito importante a resaltar nos pareció hablar de las colaboraciones internas dentro de CONAE. Lo que ustedes observan ahí es parte del organigrama de CONAE. Por encima está la dirección ejecutiva y técnica. Luego aparecen todas las gerencias.
y lo que está desglosado es la gerencia de coordinación. Nosotros somos los que estamos pintaditos en verde, el Instituto Gulich y la UFS. Y lo que queremos decir en este sentido es que, si bien nosotros nos identificamos como los espectralistas y somos un grupo que está trabajando con el espectroradiómetro, hay un montón de otras personas dentro de CONAE que de alguna u otra manera en algún momento aparecen vinculadas al espectroradiómetro. Podemos resaltar acá a la gente de higiene y seguridad, que nos han dado varias capacitaciones para lo que es la salida al campo y los riesgos que pueden existir en las distintas salidas al campo. Aparte nos han proveído de indumentaria para ir al campo. Volvemos a resaltar a la gerencia de proyectos porque estamos colaborando, están usando el espectroradiómetro en lo que es el proyecto Sabiamar. Y desde la GBT ya nombré anteriormente a Ivana Troper y también me gustaría nombrar a Sebastián Heredia, que es un operador de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, que usa otros espectroradiómetros de CONAE y que el año pasado se sumó para cubrir un lugar de operador a una de las campañas que tuvimos. Todo esto nos permite interactuar con las distintas partes de CONAE, enriquecernos de lo que ya saben otras personas que han usado espectroradiómetros y, bueno, y a su vez conocer que hay otro instrumental en otros laboratorios que a lo mejor podemos usar y podemos compartir y generar otras cosas en conjunto. Y bueno, y después aparecen las colaboraciones externas. Algunas ya existen en concreto, ya se han realizado, otras son potenciales. Algunas de estas instituciones ya las nombré en las campañas. Bueno, acá se incluye la gente del gobierno de La Rioja, que estuvo muy interesada con la campaña que se hizo a Chilecito, el CEMETRO, que es el Centro de Metrología, INVAP, que está directamente vinculado a lo que es el proyecto Sabiamar, y bueno, algunas otras instituciones. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que planeamos para 2025. Nosotros como grupo realmente nos tomamos la posibilidad de organizar y poner por escrito una planificación de lo que nos gustaría que ocurra en el 2025 o que desarrollemos junto al espectroradiómetro en el 2025. En relación a la base de conocimiento espectral y ontologías que mencioné anteriormente, la propuesta es el desarrollo de una ontología completa de datos espectrales para agua. También los chicos están implementando una planilla de medición en la plataforma Cobo Toolbox que le permite registrar todos esos datos anexos que hacen a la medición del espectroradiómetro y que después hay que incluirlo en el grafo de conocimiento. Y pretenden durante 2025 desarrollar una demo de uso de la ontología para guardar los datos de las campañas. Bueno, si ustedes están viendo este seminario y tienen datos para almacenar y no saben cómo almacenarlos, o les gusta la ciencia de datos, o les llama la atención la palabra ontología, se pueden acercar al grupo y hacer consultas en relación a esta propuesta que tenemos. Otra propuesta tiene que ver con, yo les dije anteriormente que en lo que más experiencia tenemos en la caracterización de agua o de cuerpos de agua, entonces la propuesta es continuar con la espectrorradiometría de cuerpos de agua interiores y costeros. Hay distintas cosas que se vienen haciendo y que se van a seguir desarrollando, en concreto también lo que tiene que ver con el monitoreo del embalse San Roque que se viene realizando. Justamente mañana, si el tiempo acompaña, va a haber una campaña en San Roque. Y bueno, si están interesados en este tema, si los errores no los dejan dormir por la noche y los mantienen despiertos, si les gusta andar en lancha o si les preocupa la calidad del agua que sale por las canillas de Córdoba, pueden acercarse al grupo para interactuar con esta propuesta. Bueno, después tenemos lo que es la propuesta de lo que venimos trabajando en el laboratorio. Nosotros ya venimos desarrollando protocolos en el laboratorio, tenemos distintos protocolos implementados que se cumplen, que se han venido
desarrollando a partir de distintas pruebas de un proceso histórico, pero hay que seguir avanzando con estos protocolos en lo que tiene que ver con el seguimiento del radiómetro. También hay una idea de lo que es la caracterización del instrumento y lo que es la intercalibración. No sé si lo dije anteriormente, pero el espectroradiómetro viene con una calibración de 1 año, que se venció en marzo del año pasado. Enviarlo a calibrar o volverlo a enviar hacia la empresa que lo provee para calibrar implica tiempo y dinero con el que no contamos. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando mucho en hacer un seguimiento y una caracterización del instrumento para poder garantizar la calidad de los datos obtenidos. Y hay un proyecto que tiene que ver con la caracterización de pinturas en el laboratorio, que en primera instancia puede ser interesante para el laboratorio en sí mismo o para los proyectos satelitales, pero que quizás en un futuro puede significar la posibilidad de brindar un servicio a terceros. Bueno, si a ustedes les gusta estar en lugares oscuros, como se ve ahí en la fotografía de la derecha, si creen que correr algo 1 milímetro sobre la mesa de óptica puede ser peligroso o si les interesa ir al Leo, pueden acercarse al equipo y preguntar por esta propuesta. Bueno, esta propuesta es una propuesta que viene como una idea hace unos meses, pero que todavía no está muy concretada. Tiene que ver con caracterizar procesos de salinización del suelo mediante el espectroradiómetro y vincular esos datos con datos de imágenes hiperespectrales. La idea es, en general, trabajar en zonas en torno a humedales, donde normalmente se suele producir la salinización. Y lo que se muestra en la pantalla es un trabajo que se ha realizado en otro lugar, pero con esta misma idea, ¿no? Estas mediciones o estas caracterizaciones se están realizando. En este caso, si ustedes tienen más ideas que nosotros de este tema, porque para nosotros recién es una idea, si les parece interesante los procesos que ocurren en el suelo, o si les gustan los datos hiperespectrales, se pueden acercar y consultar sobre esta propuesta. Bien, y esta última propuesta es muy reciente, muy nueva, tiene que ver con la caracterización mediante el espectroradiómetro de cultivos hortícolas y frutihortícolas. Y la propuesta también es relacionarlos con datos hiperespectrales y la idea es como hacer un seguimiento del cultivo o poder detectar enfermedades en los cultivos hortícolas. En este caso, si les gustaría trabajar con datos hiperespectrales, si quieren usar el espectroradiómetro o si les interesan los alimentos, se pueden acercar y consultar por esta propuesta. Bueno, y finalmente tenemos lo que son las propuestas para el 2025, que son propuestas como más internas para la comunidad de la institución en sí, ¿sí? Están las propuestas en relación a lo que nosotros llamamos gestión, que tiene que ver con el desarrollo de protocolos, que ahí está marcado como un hito, porque nosotros ya tenemos protocolos que sirven, que nos ayudan y que se están cumpliendo, pero hay otros que tenemos que desarrollar, como por ejemplo protocolos para las mediciones, para solicitar el espectroradiómetro, sobre la responsabilidad campo, así que eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Y también un tema que ya venimos discutiendo durante 2024, pero que nos parece importante seguir debatiendo y poder concluir algo al respecto, tiene que ver con la licencia de uso de los datos del espectroradiómetro, ¿no? O sea, nosotros hacemos mediciones dentro del Gulich, para CONAE, para otras instituciones, para terceros. Bueno, ¿qué queremos que pase con esos datos? ¿Quiénes queremos que los puedan usar o que puedan acceder? O cuáles son las condiciones en relación a eso, ¿no? Serían qué datos van a ir a esa base de conocimiento espectral que estamos desarrollando y en cómo van a ir. Bueno, en lo que refiere a formación, tenemos una propuesta de formación interna para lo que son los operadores, porque la idea es que los operadores no seamos operadores así como que salimos con el espectroradiómetro, medimos
entregamos el dato y ya está, sino que tengamos una idea de qué es lo que estamos midiendo, que tengamos una comprensión, que vayamos un poco más allá con el tema de la medición, incluso que podamos procesar el dato posteriormente. Entonces se plantea una idea de formación interna de los operadores. También he propuesto un curso de posgrado entre Ana Ferral y Fran de Miña, Introducción a la espectroscopía de imágenes, que se va a estar dictando próximamente. Y obviamente ustedes habrán visto en las distintas propuestas que hay cantidad de material para generar tesis, así que quienes quieran hacer tesis de maestría o doctorado también pueden acercarse al equipo y consultar qué se puede hacer con los datos del espectroradiómetro. Finalmente, con lo que refiere a extensión, tenemos una propuesta que es hacer un seminario por año. Ahí está marcado como un hito, pero es medio fallado porque este es el seminario de 2024 que no llegamos a dar el año pasado, así que este año deberíamos dar dos. La idea es hacer el seminario para divulgar qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos trabajando. Tenemos la propuesta de crear un sitio web propio donde la idea es compartir otras cosas que no sean en concreto los datos del espectroradiómetro, sino publicaciones, scripts que usamos para trabajar los datos, ¿no? Y poder hacer así como una conexión mejor con las personas que trabajan en la temática. También propusimos tener nuestro propio logo, el logo de los espectralistas. Después, respecto a difusión, tenemos la idea de generar algún tipo de material para las visitas que vienen al Bullich, que también podría ser usado en lo que es la jornada espacial o lo que es la Noche de la Ciencia. Además, bueno, vamos a seguir haciendo campañas internas y externas. Y hago algo muy nuevo y muy reciente, pero creo yo que muy interesante, tiene que ver con una propuesta de jornada de espectroradiometría, ¿no? Esto es nuevo, todavía no está como bien ideado o bien planificado, pero la idea es que las personas que trabajan con espectroradiómetros, por lo menos en Argentina y quizás internacional, o que trabajan con estos datos, puedan compartir una jornada e intercambiar ideas de medición, de calibración o otras ideas, ¿no? Esa es la propuesta que tenemos y la iniciativa es desarrollarla desde el grupo para hacerla, por ejemplo, inicialmente en el set. También tenemos la propuesta de que queremos nuestras propias redes sociales y nuestro correo electrónico del grupo. Bueno, muchas gracias por su atención. Escuchamos las preguntas y antes de las preguntas, si es que las hay, quería que si mis compañeros detectaron que pasé algo por alto de lo que debería haber incluido en la presentación y lo quieren agregar, bueno, yo creo que este es el momento.